El Señor le bendiga mucho en esta noche. Quiero saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y para este momento quiero compartir la poderosa palabra del Señor, leyendo allí la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9. Leo como sigue. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Después de haber leído esta porción de las Sagradas Escrituras, he titulado el mensaje de esta hora: ¿necesitas ser salvo? ¿O necesitamos ser salvo? En cierta ocasión, un jefe indio anciano constantemente hablaba del Señor Jesús y de lo que significaba para él. Un amigo le preguntó: ¿por qué hablas tanto en cuanto a Jesús? Él, sin mediar palabras, se inclinó, se agachó, tomó unas hojas secas, unas ramas, hizo un círculo con ello. Después metió dentro de ese círculo una oruga. Ya después de eso toma un fósforo y enciende un fuego, un pequeño fuego en aquel círculo. La oruga, en cuanto ve el fuego, al verse atrapada, comenzó a arrastrarse rápidamente en busca de una salida. Cuando el fuego avanzó, la oruga se desesperó de tal manera que ella levantó su cabeza tanto como pudo a ver si encontraba alguna salida. Si la criatura hubiera tenido la capacidad de hablar, hubiera dicho: mi ayuda solamente puede venir de arriba. Luego el anciano se inclinó, extendió su dedo y la oruga subió por el dedo de aquel anciano finalmente y estuvo a salvo. Cuando voltea su mirada hacia su amigo, le dice: esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. Yo estaba perdido en pecado y mi condición no tenía esperanza. Estaba atrapado sin salida, pero el Señor Jesucristo se inclinó con amor y misericordia y me sacó del hoyo terrible en el que andaba de pecado. Me libertó y me libró de la misma muerte, dándome así salvación. ¿Cómo no amar y cómo no hablar de Él? Mira, cuando nosotros hablamos acerca de la salvación, siempre hay una pregunta que está en nuestras mentes. ¿Cómo puedo recibir o cómo podemos recibir la salvación? Es una pregunta. Hoy trataremos de mirar, pero ¿qué debo hacer o qué debo tener en cuenta yo para ser salvo? Y hoy vamos a hablar de 4 características de la salvación y vamos a mirar 4 características que nos llevan a entender cómo alcanzamos el ser salvos. Y hay que tener en cuenta algo muy clave de este texto, y es que la salvación es un regalo de Dios. Por ende, la primera característica que vamos a mirar es: la salvación es por gracia. Es necesario entender que la salvación es el resultado de la gracia de Dios. Es decir, que es un regalo que Dios nos brinda a nosotros. Es una dádiva de Dios. Es algo que Dios quiere entregarnos gratuitamente. No hay dinero alguno que pueda comprar la salvación. Esa es una característica de la salvación: es gratuita. Es el medio por el cual podemos recibir la salvación como un regalo de Dios. Pero otra característica que podemos encontrar es que esta salvación es por medio de la fe. Es decir,
No es algo que simplemente la recibes como un regalo y ya. No debes alcanzarla o la alcanzamos por medio de la fe. El texto nos dice, porque por gracia soy salvo, es decir, lo gratuito, pero por medio de la fe. Necesario que tú y yo creamos en el Señor. Nuestra fe esté en Dios. Él me da la salvación por gracia, gratuita, pero mi fe me conduce a alcanzar, a lograr esa salvación. Otra característica de la salvación es que la salvación no es el resultado de las obras. Es decir, que no hay cosa que yo pueda hacer, no hay obra que yo pueda hacer que me conduzca a tener la salvación por el resultado de lo que haga. Esa tercera característica me habla, porque el texto es claro cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que nadie se salva por hacer cosas buenas en la tierra. Que no alcanzamos la salvación por las obras. Alguien diría, después de que alguien ha hecho algo bueno, este ya tiene el cielo ganado. El cielo no se gana, ni la salvación se recibe por hacer obras de caridad. Recuerde, nuestra primera característica es por gracia. Es la gracia del Señor, es el regalo de Dios. Pero por último, otra característica de la salvación es que se recibe sin merecer. Es decir, no es el merecimiento de una actitud, no es el merecimiento de unas buenas obras, no hay mérito alguno que pueda llevarme a lograr la salvación. Y esa es una de las características de la salvación, que yo la recibo sin merecerla. Tú la recibes sin merecerla. Y podrás decir, es que yo no merezco nada en este mundo. Y entonces podré recibir la salvación si yo no merezco nada. Yo he sido una persona muy mala. De eso se trata la salvación. Dios nos da su salvación aún sin merecerla. No importa la situación o la vida que hayas tenido. Dios desea darte la salvación gratuitamente. Y todos los seres humanos, quiero que usted entienda esto, todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser salvos. Y es posible ser salvos. Es posible lograrlo. Y lo más importante de todo esto es que Dios está dispuesto y quiere regalarnos la salvación. Él desea que tú seas salvo. ¿Qué debo hacer entonces para poder recibir este don hermoso de la salvación? Debo empezar una vida nueva en Cristo, tener fe en Él, creer en Él, tomarme de la mano de Él, aceptarlo en mi corazón y podré alcanzar esta salvación tan grande. Tú necesitas ser salvo.